Juan presenta LibroFest Metropolitano 2021 virtual, del 20 de septiembre al 1 de octubre. Te esperamos. Hola jóvenes, muy buen día, buenas tardes, buenas noches. Este curso es asincrónico, así es de que podrán tomarlo a la hora que puedan. Me presento, yo soy Iris Rocío Santillán Ramírez, soy profesora e investigadora del Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco, en donde imparto las unidades de enseñanza-aprendizaje de régimen penal y preventivo 1 y 2. De igual manera, apoyo en la División de Ciencias Básicas y Ingeniería, impartiendo la unidad de enseñanza-aprendizaje Poder y Género. El día de hoy, pues estoy muy contenta de participar en esta experiencia en el LibroFest con un tema que me parece fundamental, no solamente para quienes estudiamos Derecho, sino para cualquier persona. Y el curso está dirigido para cualquier persona, ¿no? Lo haré en un lenguaje lo más claro y sencillo posible para que todos y todas tengan acceso a este conocimiento que es fundamental. El curso es de Género, Justicia y Derechos Humanos. La forma de evaluación, bueno, ya saben ustedes, tendrán que escuchar las 5 horas en que consiste este curso, a la hora que ustedes puedan, dentro del marco de la feria del libro, ¿no? El LibroFest. Y al final tendrán que hacer un breve ensayo respecto al conocimiento adquirido, ¿no? Ese ensayo lo enviarán a mi correo, que es irsr@azc.uam.mx. Bueno, igual si tienen alguna duda, pues estoy disponible en ese correo y en donde les responderé lo más pronto posible. Por lo pronto, bueno, yo he preparado una serie de materiales, ¿no? Para que podamos ir de manera más ordenada en el análisis de nuestro curso. Entonces, bueno, voy a comenzar. Aquí me voy a ir. Aquí. Entonces, recordándoles el título de nuestro curso, que es Género, Justicia y Derechos Humanos. Y bueno, quiero comenzar comentándoles que cómo está la situación en nuestro país o cómo estaba hasta hace algunos años. Seguramente estos datos ya cambiaron. Muchos de los datos que les voy a mostrar durante el desarrollo del curso, pues fueron tomados a partir de un diagnóstico en el cual participé, un diagnóstico que se hizo en 17 tribunales superiores de justicia en el país. Esto fue por ahí del 2013. Tuve la fortuna de participar haciendo análisis de discurso, pero el trabajo fue muy amplio, ¿no? Y el objetivo fundamental de este diagnóstico, pues era ver qué tanta sensibilidad y conocimiento tenían los integrantes del Poder Judicial, las y los integrantes del Poder Judicial, en cuanto a los derechos humanos de las mujeres y la perspectiva de género, ¿no? Lo que se encontró es que 44% del personal encargado de la impartición de justicia manifestó no conocer ningún instrumento internacional en materia de protección a los derechos de las mujeres.
ya vamos a ver más adelante una gráfica donde ellos señalan los nombres de estos instrumentos internacionales y vamos a darnos cuenta que incluso mencionaron los nombres de instrumentos que no existen, es decir, que inventaban, ¿no? Los nombres con tal de no reconocer que no conocían ningún, ningún instrumento internacional. Asimismo, 16% de las personas encuestadas señaló explícitamente no conocer ninguna ley en la materia. 10.7% manifestó no saber y el 11.2% definitivamente no respondió. Esto corresponde a 42.9%, ¿no? Entonces, esto es ya a nivel nacional. Imagínense, si quienes tienen la obligación de conocer todas las leyes a fondo para poder aplicarlas y garantizar justicia, que es un derecho humano de cualquier persona, no conocen estos derechos humanos, pues no hay forma de que puedan aplicar. De ahí deriva la importancia, de ahí y de muchos otros datos que vamos a ver, deriva la importancia del conocimiento en esta materia. Ya les decía yo que participé en este análisis de discurso que se hizo a través de la formación de grupos focales. En cada uno de los tribunales se formaron 2 grupos focales, uno conformado por juezas y magistradas y otro conformado por jueces y magistrados. Y entonces se les formuló una serie de preguntas, ¿no? para motivarles a que manifestaran lo que realmente pensaban y lo que sabían respecto al tema del género. Y no lo políticamente correcto, ¿no? Como muchas veces sucede. A veces las personas, sobre todo cuando tienen un cargo importante, saben, tienen el conocimiento y lo repiten, ¿no? Lo repiten así, sabiendo que, si dicen lo que realmente piensan, pues van a quedar frente a la sociedad. Entonces, miren, por ejemplo, esta jueza dice, creo que no sería correcto aplicar la perspectiva de género, porque no respetaríamos el principio de una igualdad procesal, ¿no? Entonces, claro, hay esta jueza o magistrada, no, eso no se anotó, ¿no? El cargo que tenía, pues lo que demuestra es una enorme deficiencia en el conocimiento de lo que es la igualdad procesal y de lo que los fundamentos de los derechos humanos plantean como el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Entonces ahí está errada esta jueza. Otra jueza decía, por ejemplo, aquí se toma exactamente un hombre, una mujer, si es demandada. Se juzga exactamente igual. No es como que pobrecita porque la detuvieron o pobrecita porque le deben. Es exactamente igual. En materia penal es muy cierto que hay algunos que se consideran que los cometen los hombres. Se ve muy mal que sea una mujer la acusada o la inculpada. Se le sanciona exactamente igual. No es que se le dé preferencia, no es que se le dé más a la mujer o menos. Yo estoy muy conforme, o sea, no noto ninguna diferencia, ¿no? Entonces, claro, esta jueza responde pensando que justamente en eso consiste el principio de igualdad, en aplicar a rajatabla de la misma manera a todas las personas sin considerar las diferencias que pueden tener, ¿no? No solamente en las motivaciones por las cuales cometió una conducta, tampoco mira los contextos, ¿no? Ni mira las situaciones de vulnerabilidad en la que una persona puede encontrarse frente a otra. Me llama mucho la atención de esto, ¿no? Yo estoy muy conforme, o sea, no noto ninguna diferencia. Y eso es lo grave justamente. Y ese es el propósito de tomar cursos como este, ¿no? Porque es indispensable que quienes son operadoras, operadores del sistema de justicia, llámese derecho penal, civil, laboral, noten las diferencias que las personas pueden tener, ¿no? Solo así
es que puede aplicarse un principio de igualdad y no discriminación que está previsto en nuestro artículo primero constitucional. Un tercero y último comentario de un juez. Dice, inclusive aquí nosotros, en el tribunal, dentro de la Administración de Justicia, se cuenta con la perspectiva de género. Por eso debemos tratar igual a todos, independientemente de si son hombres o mujeres, ¿no? Entonces, eh, este juez considera que aplicar la perspectiva de género es aplicar, ¿no?, la norma por igual. En realidad, pues eso es lo que se había hecho, ¿no? O lo que se ha venido haciendo, y hay esa confusión. O sea, pensar que, que todos, a partir de una idea de que que hay una igualdad estructural, pues es un error, ¿no? Que, insisto, a lo que lleva es a temas de injusticia. Pongo esta caricatura, ¿no? Y siempre hago alusión a Temis, la diosa diosa griega de la justicia, ¿no? Que siempre se le representa con la venda en los ojos, y siempre digo que ya es hora de que Temis se quite la venda de los ojos y vea más cercanamente a las personas que se encuentran implicadas en un conflicto, ¿no? En el que se busca justicia. Por otra parte, bueno, pongo esta lámina, ¿no? Con algunos objetos. Ustedes pueden identificar que de alguna forma, pues lo que pretendo es evidenciar las diferencias que hay en el avance en los años, ¿no? En la tecnología. Cuando yo empecé a trabajar por allá de los años 80, 90, pues estas eran las herramientas con las que contábamos, ¿no? Con un teléfono cableado, ¿no? Con cámaras fotográficas, con agendas, con máquinas de escribir. A mí me tocó todavía hacer mi trabajo de mi tesina para obtener la licenciatura en Derecho en una máquina de escribir, ¿no? Eh, y bueno, si nos equivocábamos, había que hacer otra vez casi toda, toda la tesis. Y bueno, al tiempo, por ejemplo, cuando trabajaba yo en algún cargo en la Procuraduría del Distrito Federal, pues no, como no había teléfonos celulares, me dieron un beeper, ¿no? Entonces, un beeper, además de los antiguos, de aquellos que sonaba, ¿no? Una alarma, un beep, y tenía yo que buscar un teléfono público, un teléfono de alguna casa, oficina, ¿no? Para reportarme y que me informaran cuál era la urgencia que ocurría, ¿no? Y después, bueno, se fue desarrollando el beeper y ya aparecía el mensaje, en fin, ¿no? La tecnología ha avanzado muy, muy rápido. Actualmente, pues todo está en un teléfono, ¿no? Ahí tenemos nuestra vida entera, es una computadora. Y entonces aquí tenemos el teléfono, pero tenemos una cámara telefónica, pero tenemos nuestros escritos, pero tenemos un fax, pero tenemos todo. No hay duda que hay personas, bueno, ahora lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de la pandemia, algunos colegas que no se preocuparon, no se han preocupado por actualizarse, ¿no? En esta tecnología. La universidad, por ejemplo, tiene años que imparte los cursos para que los profesores, profesoras estemos habilitados en el uso de herramientas digitales como las aulas virtuales, ¿no? Pero no fue sino hasta este momento que varios colegas se ocuparon de hacer, ¿no? Preocuparon y ocuparon de hacer cursos para poder utilizar esta herramienta. Y es que quien no se actualiza, pues se convierte en estos temas, por ejemplo, ¿no? En la cuestión digital, en la cultura digital, en el uso de los gadgets, quien no los sabe utilizar se convierte en un analfabeta, ¿no? Digital. En estos días he tenido que hacer varios trámites con las placas de mi vehículo,
y todo es digital, ¿no? Entonces y a veces no es sencillo. Y me pregunto cómo le hará la gente que no tiene acceso a estas herramientas, ¿no? Que, insisto, no siempre son fáciles, pero es mucho más sencillo si nos vamos actualizando, si vamos investigando, si vamos. Entonces, lo mismo que sucede con la tecnología, sucede con los conocimientos, ¿no? Y lo que yo les mostré, el pensamiento que expresan estas juezas y jueces, pues son más corresponden a los tiempos de la lámina izquierda, ¿no? Se quedaron en ese tiempo al no actualizarse en los conocimientos. Por eso es tan importante que que toda la ciudadanía conozca esta herramienta de la perspectiva de género, pero mucho más aquellos que trabajan con el tema de la justicia. Entonces, este curso, taller, tiene este objetivo general, ¿no? Quienes participen se sensibilizarán sobre las afectaciones que generan los tradicionales estereotipos de género y los roles de estos, que de estos se derivan en el ámbito de la práctica del derecho. Ya les había yo comentado pues que yo imparto la materia de derecho penal, de hecho soy también criminóloga, feminista, por supuesto, ¿no? Y entonces el curso pues se enfocará mucho hacia el derecho penal, pero la verdad es que estas herramientas que vamos a aprender acá podrán ser aplicadas no solamente en cualquier rama del derecho, sino en el cotidiano, que creo que eso es lo importante, ¿no? Identificarán la necesidad de replantear los diversos argumentos derivados del sistema patriarcal, aprendidos a través de los diversos mecanismos de control social que impiden que tanto hombres como mujeres se desarrollen en plenitud como seres humanos, ¿no? Y claro, vamos a lograr esto conociendo algunos fundamentos básicos de los derechos humanos, ¿no? Eso es fundamental. Fíjense, les quiero comentar que en mi experiencia, yo comencé hace unos 20 años más o menos impartiendo estos cursos de género. Eh, Tuve la oportunidad de capacitar a muchos agentes del Ministerio Público, a muchos jueces, a magistrados, y en aquellos años había una enorme resistencia. Incluso recuerdo cuando daba yo algunas clases a nivel posgrado, ¿no? En la maestría, en donde el estudiantado ponía así cara de extrañeza, ¿no? Así como diciendo, bueno, esta mujer de qué está hablando, si vivimos en una plena igualdad, ¿de qué está hablando? Tan somos iguales, decían las mujeres, que yo estoy aquí, ¿no? Tomando una maestría, lo mismo decían las agentes del Ministerio Público, no, yo no me siento discriminada, esto es un absurdo, en fin. E incluso aquellos primeros cursos, generalmente, que se impartían en las instituciones públicas, generalmente acudían o mandaban a personal femenino, ¿no? Pensando los jefes, pues que al ser un tema de género, pues solamente les interesaba y tenían que tomarlo las mujeres, ¿no? No los hombres, a pesar de que los hombres también trabajaran con mujeres, ¿no? Y también es fundamental porque también los hombres viven este sistema de género, ¿no? Entonces, actualmente me da mucha alegría que mis cursos de derecho penal, que imparto con perspectiva de género, el estudiantado se inscriba sabiendo esto, ¿no? Y buscando justamente esta perspectiva de género. ¿Cuáles son algunas de las justificaciones legales para impartir estos cursos? E incluso les voy a decir una cuestión. En diciembre del 2020 se aprobó el colegio académico un instrumento muy importante para nuestra universidad, que son las políticas transversales para erradicar cualquier tipo de discriminación en contra de las mujeres, ¿no? Pero en realidad va a impactar para cualquier tipo de discriminación. Y en estas políticas, uno de los ejes principales es justamente
que se debe de buscar la transversalización de la perspectiva de género en la impartición de todas las unidades de enseñanza-aprendizaje. Esto no será fácil porque no todas las personas tienen el conocimiento para hacerlo, ¿no? Entonces habrá que capacitar, sensibilizar y capacitar al profesorado para que después puedan hacerlo en todas las unidades de enseñanza-aprendizaje. En materia legal es fundamental. ¿Y cuáles son, por ejemplo, algunas justificaciones legales para enseñar la perspectiva de género y, diría yo, la teoría de género, que deriva de la teoría feminista? Bueno, déjenme decirles que en el año 2007, derivado en gran medida de lo que sucedía al norte de nuestro país, un fenómeno terrible, ¿no?, que es conocido como las muertas de Juárez, el gobierno mexicano, el Congreso de la Unión específicamente, se vio en la necesidad de promulgar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esto en el año 2007. Yo les invito a que la lean toda. Esta es una ley marco que obliga a todos los congresos de la Unión, de los estados, a crear, promulgar su propia ley de acceso, ¿no? Actualmente todas las entidades federativas tienen su propia ley de acceso. Esta es una ley marco, que significa que esto es lo mínimo que pueden contemplar las demás leyes, ¿no? Y sí vemos algunas diferencias, por ejemplo, si revisamos la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en esta ley general se establece que va a haber o que hay un programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y este programa debe de contener acciones con perspectiva de género para educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres. Y ustedes podrán decir, bueno, pero es que nosotros ni vamos a ser fiscales, ni vamos a ser policías, ni vamos a trabajar en esto. No importa, ¿sí? En realidad, todas las personas debemos de saber cuáles son nuestros derechos humanos y cuáles son los derechos humanos de las demás personas para poderlos respetar y también nosotros para poderlos hacer respetar, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Y yo creo que ya les había yo comentado esta sentencia. Creo que esta es fundamental, ¿no? Esta sentencia trajo importantes cambios, reformas, junto con otra sentencia, que es la de Radilla Pacheco, una sentencia que se da ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta sentencia, que se llama González y otras, mejor conocida como Campo Algodonero, pues es una resolución que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano. Si ustedes recuerdan, hace unos 20 años más o menos, Ciudad Juárez empezó a ser un foco de atención, no solamente en México, sino a nivel mundial, por este fenómeno, ¿no?, de mujeres jóvenes, algunas estudiantes, trabajadoras de la maquila, que estaban desaparecidas, y muchos de los cuerpos de estas mujeres eran encontrados, ¿no?, en condiciones terribles, además, porque eran mutilados, porque estaban marcados, porque además había evidencias de violencia sexual. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Esta sentencia no atiende a todos los feminicidios, ¿no?, sino es el caso de tres jóvenes. De hecho, son niñas, ¿no?, niñas que desaparecieron cuando los familiares fueron a
denunciar ante el agente del Ministerio Público, recibieron respuestas, además de absurdas, pues muy agresivas y violentas, ¿no? Les dijeron en principio, no podemos levantar el acta, sino después de 48 horas, que no haya regresado a su casa, cuando hoy en día sabemos que la búsqueda de las personas que no regresan a su casa en este plazo es fundamental para encontrarlas con vida, ¿no? Entonces, no las atendían, pero además se burlaban de ellas, ¿no? Decían, no se preocupen, seguro se fue con el novio, va a regresar y en 9 meses usted va a ser abuela, señora, no se preocupe. Lo peor también es que, bueno, no lo peor, pero sí un rasgo importante en la atención de estos casos en aquel momento era que las autoridades declaraban frente a los medios de comunicación que estas jóvenes pues eran sexoservidoras, ¿no? Que en realidad ellas se buscaban esto que les pasaba. En el caso específico de estas 3 niñas, sus cuerpos fueron hallados en un campo algodonero, ¿no? En un terreno que había sido un campo algodonero. Insisto, tirados como si fueran basura, ¿no? Como si sus cuerpos, sus vidas no fueran dignos de una sepultura conforme a nuestra costumbre, ¿no? Entonces, era terrible. Las familias de estas niñas fueron acompañadas por abogadas feministas, ¿no? Que hacen litigio estratégico y denunciaron estos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que si recuerdan, su sede está en Washington, D.C., en Estados Unidos, en donde se analizó el caso y se determinó que efectivamente había violación clara de derechos humanos y graves además, ¿no? Violaciones graves a derechos humanos, por lo que turnaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en San José, Costa Rica, ¿no? Este tribunal, conformado por varios magistrados y magistradas, y que a veces su trabajo lo hacen de manera itinerante, ¿no? Entonces, en cada Estado miembro de la OEA pueden trabajar, ¿no? Llevar a cabo estos juicios. Se emitió en 2011 esta sentencia de campo algodonero y entre varias de las cosas que se le exige al Estado mexicano es que se debe dar capacitación con perspectiva de género. Y esta capacitación debe de buscar el desarrollo de capacidades para reconocer la discriminación que sufren las mujeres en su vida cotidiana y no solo un aprendizaje de las normas, ¿no? Entonces, fíjense bien qué importante, porque vivimos en un país en el que discriminamos por todo. Porque es alto, porque es bajito, porque es gorda, porque es flaca, porque es morena, porque es rubia, porque estudia mucho, porque es muy flojo, porque trabaja muchísimas horas, porque no trabaja, porque es vegano, porque come carne, en fin, ¿no? Es decir, somos una sociedad en la que discriminamos muchísimo y lo peor de todo es que no reconocemos que efectivamente discriminamos y no somos capaces de reconocerlo y de reconocer a quién discriminamos. El segundo punto de esta capacitación con perspectiva de género es que debe de buscar que todos los funcionarios y las funcionarias reconozcan las afectaciones que generan en las mujeres las ideas y valoraciones estereotipadas en lo que respecta al alcance y contenido de los derechos humanos, ¿no? Entonces, esto es fundamental. No basta con que nos demos cuenta que discriminamos, sino que tenemos que darnos cuenta cómo afecta en las personas estas ideas que tenemos, ¿no? Esta discriminación que tenemos. Si yo
por ejemplo, y esto abarca, fíjense, esta herramienta de la perspectiva de género ayuda muchísimo no solamente a visibilizar la discriminación que viven las mujeres, las niñas, las mujeres, sino también otros grupos sociales que también son discriminados. Eh, por ejemplo, si yo como profesora soy homofóbica, ¿no? Y entonces discrimino a las personas homofóbicas, muy seguramente en mis grupos de clase discriminaré a las y los estudiantes homosexuales, ¿no? Y esto, ¿qué genera? ¿Mm? ¿Qué genera estos pensamientos que yo tengo? Finalmente se corresponden acciones, ¿no? Entonces, de eso se trata, de mirar, de hacer un análisis en nosotras, nosotros mismos y ver, porque no, esto no nada más a funcionarios y funcionarias. Fíjense algo importante. Siempre se dice que hay que capacitar, ¿no?, a los servidores públicos, pero la verdad es que han pasado muchos años, se ha gastado mucho dinero en capacitación y los cambios han sido muy pequeños. Quienes trabajamos estos temas consideramos que no ha sido eficiente, no ha sido eficaz esta capacitación, ¿no?, a quienes ya están formados. Hay que invertir en capacitación para quienes son los más jóvenes, ¿no? Y de ser posible, desde la niñez hay que dar esta perspectiva de género, porque si no, pues hay demasiada resistencia. Por eso es tan importante atender este tipo de temas. Ya les decía yo de este diagnóstico que les iba yo a mostrar esto que les comentaba, pero aquí en una gráfica, ¿no?, para que mide de alguna manera el nivel de desconocimiento que tienen los jueces, juezas, magistrados y magistradas. Entonces, si se dan cuenta, las barras más altas pues corresponden justamente a las respuestas no conoce ningún instrumento internacional, no sabe, no contestó, y luego inventa, ¿no? Porque no hay ningún instrumento que se llame la defensa de la mujer, ni tampoco hay un instrumento, bueno, que se llame ley internacional, ¿no?, que se llame ley sobre la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces hay de verdad un desconocimiento terrible sobre estos temas. Contrario a lo que se pensaría, ¿no?, quienes más desconocen de este tema son las propias mujeres. Y esto también tiene una explicación, ¿no? Finalmente, y este diagnóstico lo pude identificar, quienes tienen más posibilidad de acceder a cursos de capacitación, de actualización, de maestrías, de doctorados, son los hombres, ¿no? No así las mujeres, que tienen una serie de obstáculos que el Estado tiene la obligación de quitarlos a un lado, ¿no? De quitarlos o de facilitar, ¿no? Eh, quitar esos obstáculos. ¿Cuáles son las justificaciones sociales para impartir este tipo de cursos? Pues la enorme desigualdad que existe. Y entonces, aunque haya quienes piensen que estamos en una plena igualdad, ¿no?, de derechos y obligaciones, cuando hacemos estudios científicos, vemos que no es así. Entonces, por ejemplo, desde hace algunos años, el Foro Económico Mundial lleva a cabo diagnósticos para ver las brechas de desigualdad que hay, ¿no? Este foro que anualmente se reúne en Davos, Suiza, donde están
pues los ricos más ricos, los representantes más ricos, de los países más ricos, y están también los empresarios, en fin, ¿no? Entonces, se dieron cuenta, ¿no?, de la importancia de ir cerrando estas brechas de desigualdad que hay entre hombres y mujeres, y por eso es que hacen anualmente este diagnóstico. La verdad no sé si ahora con la pandemia lo hayan podido hacer, probablemente sí, ¿no? Pero miren, estos datos son, por ejemplo, de 2014, y ahí la población era 50%, 50 hombres, 50 mujeres. Sin embargo, las que más trabajan, las que más horas trabajan, son las mujeres, ¿no? 52%. Y a pesar de que son las que más trabajan, no son las que tienen el dinero. Solamente el 10% del dinero que circula está en posesión de las mujeres. Y si hablamos de tierra en propiedad, pues solamente el 1% de mujeres tiene tierras en propiedad, ¿no? O sea, la tierra pertenece a los hombres. Los créditos agrícolas los reciben solamente el 2% de mujeres. Todos van destinados mayoritariamente a los hombres. Y aquí, en este otro indicador, pues es donde se habla justamente de la feminización de la pobreza, porque las personas más pobres entre las pobres justamente son las mujeres. El analfabetismo, quienes lo padecen, son el 70% son mujeres. Las personas desnutridas, y esto pues empata mucho justamente con esta pobreza, pues son el 80% son mujeres. Y la niñez no escolarizada, el 67% son mujeres, ¿no? Claro, si la niñez no tiene acceso, si las niñas no tienen acceso a las escuelas, pues esto viene en una cadena, ¿no? Por supuesto, entonces serán las más pobres. Cuando se habla de poder, entonces, por ejemplo, pues tampoco las mujeres no están en el poder, ¿no? Solamente el 17% de mujeres ocupan algún puesto parlamentario, 16% algún puesto ministerial y el 14% algún puesto de dirección económica. Y aunque haya quienes digan, bueno, es que las mujeres no están interesadas en estos puestos y por eso es que no acceden a ellos, ¿no? Pero ahí están todas las oportunidades. Bueno, pues no están ahí. Y esto lo podemos mirar justamente con esta herramienta que vamos a revisar, que es la perspectiva de género, ¿no? Que nos permite ver cuáles son los obstáculos que no permiten que las mujeres accedan a esos cargos de poder. Pensemos, por ejemplo, en nuestro país simplemente, no ha habido una sola rectora de la Universidad Nacional Autónoma de México, como tampoco hemos tenido en nuestra universidad ninguna rectora general. Hemos tenido rectoras de unidad, pero no rectora general. En este último proceso para elegir a quien ocuparía la rectoría general, ni siquiera se inscribió una sola mujer. Entonces, por supuesto que esto es digno de hacer un análisis, ¿no?, científico, un diagnóstico, para ver qué es lo que está pasando, por qué las mujeres no quieren o no pueden acceder a estos cargos. ¿Por qué debería de interesarnos cerrar estas brechas de género? Pues miren, estos son los países mejor rankeados, ¿no?, donde existe menos desigualdad de género. Ahí están Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca. Nicaragua tiene otra situación muy particular y es que muchos de los hombres salen migran, ¿no?, dejando a las mujeres, y por eso es que las mujeres tienen más oportunidades. Ruanda, Irlanda, Filipinas, Bélgica. Pero pensemos en estos cinco primeros países, y ahí fíjense cómo cuando hacemos estudios de violencia, yo como criminóloga pues me interesa mucho saber en dónde no hay violencia, ¿no? Para conocer cuáles son las políticas públicas o cuáles son los elementos que hacen que un país sea menos violento. Y claro, entonces hacemos el cruce y resulta que es exacto, que coincide, ¿no? En estos países casi no hay violencia.
Y esto es fundamental. Me parece que esto bastaría para que todas, todos y todes estuviéramos interesados en cerrar las brechas de desigualdad. En la lámina del lado derecho, se muestra cómo en el año 2016 México rankeaba en el número 66. Y miren que ha ido subiendo, ¿no? En gran medida en materia de política, ¿no? Porque ha hecho reformas legales que han permitido que las mujeres participen de manera activa en la ciudadanía y en cargos políticos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, vemos aquí en los indicadores que donde no está nada bien calificado, pues es en la participación económica, ¿no? Y en las oportunidades para acceder a la riqueza. Ahí está rankeando en el lugar 122. Extrañamente, está en un primer lugar en materia de salud y sobrevivencia, ¿no? Muy, muy, muy extraño eso. Yo creo que, quién sabe, habría que profundizar más. Y en cuanto al poder político, está en el lugar número 34. ¿Está? En el lugar 66 entre 144 países, ¿no? Que son los que se evalúan. O sea que hay muchísimo, muchísimo que trabajar todavía en favor de cerrar estas brechas de género. Ya les decía yo que, claro, una situación importante es que estas brechas de desigualdad derivan finalmente en violencia, ¿no? Y en la violencia extrema que representa el feminicidio. Por ahí de 2017 recuerdo que el entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmaba que en América Latina se llevaban a cabo 14 feminicidios diariamente. Y esos 14 feminicidios, esos 14, 7 se verificaban en México, ¿no? O sea, hablaba justamente de la gravedad del problema. Al año siguiente, más bien al finales de ese año, ya no eran 7, sino eran 8, y luego al siguiente eran 9, y en 2019 ya no eran 9, eran 10 feminicidios diariamente. Esto puede deberse a varias situaciones, y es que efectivamente haya habido mucha más violencia contra las mujeres, o puede ser que el registro de feminicidios haya sido mejor, ¿no? Porque muchos de los casos de muertes violentas de mujeres, a pesar de que tuvieran evidencias de que las habían matado por razones de género, ¿no? Es decir, por ser mujeres, las y los agentes del Ministerio Público no querían encuadrarlos en ese delito. Entonces no se tipificaba como feminicidio, sino como homicidio. Incluso muchos de esos homicidios ni siquiera como un homicidio doloso, sino como un homicidio culposo, ¿no? Entonces el marido, la pareja, que tiene una discusión con su esposa, con su pareja, la avienta, ¿no? Dice, bueno, yo no tenía la intención de matarla, simplemente la empujé, se cayó, rodó las escaleras y se pegó, ¿no? Pero en realidad no quise, no, bueno. Y se clasificaba como un homicidio culposo. Entonces, es muy grave el problema de la violencia que se vive. Acá también cuando hablamos de violencia, hablo de la violencia institucional que se da en contra de las mujeres. Acá traigo algunas imágenes, ¿no? de cómo se da esta violencia institucional. Son como casos icónicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Claudia, después escribió un libro, un caso de una mujer
que se defendió de un hombre que intentaba violarla sexualmente, ¿no? En un puente a medianoche, y ella traía una pistola calibre 22, se defendió, le disparó y lo hirió nada más, ¿no? Pero pues fue acusada de lesiones graves y estuvo bastante tiempo en la cárcel. O pensemos el caso de Jacinta, ¿no? Jacinta, esta mujer que estuvo en prisión durante 3 años, acusada junto con otras 2 mujeres indígenas de haber secuestrado a 3 agentes federales, ¿no? Imagínense, para ser agente federal se requiere cierta estatura, un 80 mínimo, y además completamente armados, ¿no? Y imposible que los hubieran secuestrado. O el caso de Yakiri, que es un caso también emblemático de los últimos tiempos, de legítima defensa. El juez fue incapaz de mirar esta defensa después de que había sido violada sexualmente por dos hermanos, eran hermanos entre ellos, ¿no? Y las privaron de su libertad, la violaron, y después uno de ellos la iba a matar, ¿no? Ella pudo defenderse y mató a su ofensor. Estuvo también algunos meses aprisionada porque el juez no tenía perspectiva de género, ¿no? Tenía ahí metido una serie de estereotipos que finalmente terminaron discriminando y negándole un derecho a Yakiri, que era el acceso a la justicia. Y pongo en el centro este último caso de Elvira Luz Cruz. Es un caso emblemático en materia penal. Esto se llevó a cabo en 1982, ¿no? Esta mujer que asesinó a sus 4 hijos. Quienes no conozcan este caso, yo les invito a que busquen. Seguro que ahora que está todo en línea, seguro está esta película que se llama Los motivos de luz, ¿no? Y cuando uno observa cuál era el contexto, cómo se llevaron a cabo los hechos, cómo se hizo la investigación, en realidad, al menos esa fue mi sensación, ¿no? Y con lo que yo he leído y tal, a mí no me queda claro que Elvira Luz Cruz hubiera matado a sus hijos, ¿no? O sea, creo que había una duda razonable. Incluso parecería que fue la suegra junto con el hijo, o sea, la abuela y el padre quienes realmente mataron a estos niños, y no la madre, ¿no? Entonces, esta falta de perspectiva de género hace que se den casos tan emblemáticos como este y muchos más que espero que nos dé tiempo de revisar. Otro tema que me es fundamental para esta primera sesión es hablar de la ley de Hume, ¿no? Porque esta ley que dicta un filósofo escocés del siglo XVIII llamado David Hume, pues nos permite, por un lado, identificar 2 planos del conocimiento, el del deber ser y el del ser, ¿no? Entonces, el deber ser, el plano o el mundo del deber ser, del que habla Hume, pues pertenece a la esfera prescriptiva, ¿no? A lo que debe ser. Y ahí se emiten juicios de valor, argumentos, y ahí podemos identificar a la moral, al derecho, a la ética, a las leyes, ¿no? Ahí está: prohibido matar, prohibido robar, y al que robe se le aplicará tal sanción, al que mate se le aplicará tal sanción, etc. En cambio, en el plano del ser, pues pertenece más bien a la esfera descriptiva. Ahí se describen los hechos, se describe la realidad, se describe lo que yo digo, la neta del planeta, lo que realmente acontece. Es el mundo de los hechos. Ahí, sobre todo, pues es la sociología y en el ámbito legal es la sociología jurídica la que va a indagar, ¿no?, lo que realmente sucede. Por ejemplo, en el plano del deber ser,
existe, ¿no?, este deber de que los hombres y las mujeres deben tener los mismos derechos humanos. Este es un enunciado que no es ni verdadero ni falso, es una prescripción, es un deber. Pero cuando analizamos desde el plano del ser, sí, que este enunciado, ¿no?, los hombres y las mujeres gozan de los mismos derechos humanos, esta sí puede ser una proposición verdadera o falsa. La ley de Hume lo que establece es que del plano del deber ser no podemos llegar a conclusiones del ser, ni viceversa. Por ejemplo, otra vez, si yo digo que la Constitución establece que hombres y mujeres son iguales ante la ley, no puedo llegar a la conclusión de que eso sea una realidad, porque eso pertenece al plano del ser. ¿Sí? O sea, cuando analizamos más profundamente, nos damos cuenta que hay diferencias, ¿no? Hay discriminación en contra de las mujeres. Y más si son indígenas, y más si son niñas, y más si tienen alguna discapacidad física o mental, etcétera. Pero tampoco al revés, ¿no? Del plano de los hechos no podemos llegar a conclusiones del deber ser. Por ejemplo, pensemos que en México 64% de las mujeres dicen haber vivido violencia. Yo digo que el 100% lo hemos vivido, pero bueno. Es decir, lo normal es la violencia, pero de ese hecho no podemos llegar a la conclusión de que así sea, ¿no? De que tenga que ser violento, haya violencia. Bueno, entonces, en eso consiste la ley de Hume. Y este conocimiento es muy importante porque a veces confundimos, ¿no? O sea, ¿qué más quieren las mujeres? Hay quienes dicen, si ya tienen muchas leyes a su favor, bueno, ya no queremos que quede esto en una igualdad sustantiva, sino que se materialice, que realmente esté en el plano de los hechos, que esas leyes lleguen a materializarse. Eso es lo que pedimos las mujeres, ¿no? Entonces, en este plano del deber ser, ¿no?, en donde el artículo 4º constitucional desde diciembre de 1974 establece la igualdad de las mujeres, pues sí, eso está en el plano del deber ser. Pero ¿qué sucede en el plano del ser? Pues en el plano del ser es que en México cerca de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo del hogar, de las cuales 91% son mujeres, ¿no? Y bueno, recordemos, por ejemplo, cómo eh, hasta este nuevo gobierno es que se firma un tratado internacional que protege a las trabajadoras del hogar. Si revisamos la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Las trabajadoras del hogar no tenían ningún beneficio reconocido por esta Ley Federal del Trabajo. No tenían derecho a vacaciones, ni seguro social, ni nada. De hecho, pensemos que todavía hoy esto está en el plano del deber ser. O sea, ¿cuántas trabajadoras del hogar realmente están inscritas en el seguro social, ¿no? Y eso le corresponde al Estado también dar facilidades, orientación, información de estos derechos y de crear mecanismos para facilitar esta inscripción. Y yo no sé ustedes, yo no he visto nada al respecto. Entonces, no hay una igualdad laboral, ¿no? Más si pensamos en esto, por ejemplo, en 2018, en promedio las mujeres ganan 34.2% menos que los hombres. Entonces, a trabajo igual, el salario no es igual, ¿no? Esto es una realidad. Pensemos, por ejemplo, en la plantilla de la universidad, ¿no? Pensemos que sí, que puede ser que haya
que haya hombres, mujeres, ¿no? Tengo la impresión que, por ejemplo, en Derecho hay más hombres profesores que profesoras, ¿no? Seguramente hacemos el mismo trabajo, pero son los profesores quienes tienen las mejores plazas, ¿no? De profesores titulares C. Y las mujeres somos muy pocas las que tenemos esas plazas. ¿Por qué? Porque muchas colegas no han podido hacer un doctorado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no han podido hacerlo? Porque las mujeres generalmente, no todas, pero sí generalmente, en esta estructura patriarcal, pues se nos ha asignado algunos cautiverios, como diría Marcela Lagarde, ¿no? Cautiverio de ser madre esposa. Entonces nos enfrentamos a dos obstáculos importantes. Uno, que es el piso, el piso fangoso, ¿no? En donde justo la familia, la casa, nos tiene ahí dificultando avanzar, y tenemos el techo de cristal, ¿no? En donde parece que tenemos igualdad de oportunidades, pero la verdad es que no lo es. El ejemplo que les di de la Rectoría General, por ejemplo, ¿no? O sea, hay algo ahí que no permite que una mujer acceda a eso. Otro dato, aquí quizás falta actualizarlo, en los últimos 65 años solo había habido 6 mujeres candidatas a la presidencia de la República. En 75 años solo 7 mujeres han ocupado el cargo de gobernadora. Colima, Tlaxcala, Yucatán en 2 ocasiones, Zacatecas, actualmente Sonora y la Ciudad de México. Pero en las últimas elecciones, algo muy importante es que casi se duplica, ¿no? O sea, se va a duplicar el número de mujeres que van a encabezar un gobierno de Estado, un gobierno de alguna entidad federativa. Y una más encabezó el gobierno del Distrito Federal, que por cierto le fue terrible. No me da tiempo para comentar, ¿no? Cómo terminó en aquel momento la entonces titular del gobierno del Distrito Federal. Pero bueno, pero igual si tienen curiosidad pueden buscarlo. De hecho, hoy por hoy está en la cárcel y ahí también aplicando un doble parámetro, porque aunque hay varios ex servidores públicos que están implicados en el mal manejo del dinero, si no me equivoco, ella es la única que está en prisión, ¿no? En fin, mientras que Peña Nieto, por ejemplo, pues está ya paseándose por Europa con una novia guapísima. En ese tiempo, solo 21 mujeres han ocupado el cargo de Secretaría de Estado. Durante 70 años, solo 1,512 mujeres han sido presidentas municipales, ¿no? Entonces ahí recordemos casos terribles como el de mujeres que ganan, en Oaxaca sobre todo se dieron, ¿no? Casos de mujeres que ganaban la presidencia municipal democráticamente, pero luego llegaban los viejos y decían, aquí lo que se aplica son los usos y costumbres. Y aquí no se acostumbra que una mujer gobierne. Las mujeres están para atender a los hombres, ¿no? Y se les violentaban totalmente sus derechos políticos y no las dejaban ejercer las presidencias municipales. Esto ha ido cambiando poco a poco, ¿no? Las mujeres ocupan entonces, fíjense cómo ha ido evolucionando mi tabla, que es un poco, la ocupo desde hace tiempo. Entonces primero era un 5%, luego 7.2%, 11.5% y actualmente es 27.3% de las presidencias municipales. Igualmente en los puestos de poder judicial. Hace algunos años era el 20% y actualmente el 39%. Ahí por ejemplo, en una declaración que salió el día de hoy en un periódico nacional, es interesante ver lo que dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? el ministro Saldívar, respecto a que ha habido 2 concursos en el que solamente mujeres pueden participar
en el proceso, ¿no? Entonces, justamente con la idea de cerrar brechas de género, manifiesta que hubo 2 concursos con estas características y que, y que y ya, ¿no? O sea, a partir de ahí ya no habrá más, porque ya se habrá cerrado esta brecha. También, en cuanto a las secretarías de Estado, pues en el anterior sexenio había solamente 2 mujeres en secretarías de Estado. Actualmente hay 8 mujeres que son secretarias de Estado. Aquí es muy importante porque vemos que hay al menos 2 mujeres que han roto el techo de cristal, ¿no? La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública son mujeres. Esto es ascendieron a ser este, eh, secretarias de Estado, pero además rompieron lo que se conoce como las paredes de cristal, porque a las mujeres, justamente en estas ideas tan estereotipadas, ¿no?, de los roles de género, se piensa que no son capaces, que no son aptas para ciertas actividades, ¿no? Y entonces se les encasilla en cuestiones de cuidado. Entonces, darles la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública, pues es romper justamente estas paredes de cristal. Eh, Todavía falta mucho. A mí me puede poner los pelos de punta, por ejemplo, oír al presidente de la República referirse a la Secretaría de Gobernación como Olguita, ¿no? Pero que al doctor Gatell no le dice ni le dirá nunca Huguito, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay un sexismo todavía. Y finalmente, y con esto termino la sesión de hoy, pues las mujeres homicidas reciben sentencias más altas que los hombres homicidas, ¿no? Entonces, en el ámbito jurídico penal, vemos cómo estas desigualdades de género también permean, ¿no? Entonces, frente a delitos iguales, las sentencias son diferentes. Nos vemos en la siguiente sesión. Los espero, les espero. Muchas gracias.